Quiero darle un cordial saludo al equipo de Convivencia y Paz de la Secretaría de Educación de Cota, a las instituciones que están presentes el día de hoy y a los maestros que nos acompañan. El día de hoy nuestra ponencia gira en torno a la reflexión del papel de las escuelas en generación de paz. Así que los dejo con mi compañera Sofía Duarte. Bueno, muy buenos días para todos. Y quiero comenzar nuestra ponencia resaltando un hecho, y es que no es un secreto para nadie que la historia de Colombia se ha caracterizado por estar bañada en sangre. Y es realmente triste ver cómo el color rojo de nuestra bandera opaca el amarillo que representa nuestras riquezas. Qué pena, ¿será que nos pueden permitir hablar? Gracias. Y finalmente me atrevería a afirmar que esta violencia se ha convertido en parte de nuestro ADN, se ha convertido en parte de nuestra identidad como colombianos. Y de hecho se ha normalizado, mucho más de lo que nos podemos imaginar, ya que día a día en los medios de comunicación vemos noticias de desplazamientos, muertes, masacres, sin que esto nos produzca realmente una preocupación, porque tenemos la creencia de que el conflicto armado no nos afecta a nosotros, sino a comunidades como indígenas, campesinos, familias que se quedan sin hogar, sin padres, sin madres, sin hermanos. Y así de mal estamos. Y cuando nos preguntan por el origen del conflicto, es muy fácil levantar el dedo y señalar culpables, porque esa es una tendencia que tenemos, a buscar culpables, porque aparentemente nosotros no tenemos responsabilidad del conflicto que en este momento se está viviendo en el país. Y explicar el conflicto realmente es algo muy complicado. Y por esto, a lo largo de la historia, muchos autores han intentado encontrar la causa del conflicto. Y lo han atribuido a factores como la parte agraria, como la mala distribución de tierras, como la ausencia del Estado en algunas partes del país, como la lucha de poderes que lo único que hacen es polarizar a todos los colombianos cuando lo que debería estar pasando sería lo contrario. La desconfianza que hay entre nosotros, nuestra incapacidad de perdonar que no nos ha permitido llegar a un acuerdo de paz estable. Y sobre todo la desigualdad. Y si vamos a hablar de esto último, nos podríamos remontar incluso hasta la época de la conquista, porque esto se puede interpretar como la herencia maldita que nos dejó el proceso de colonización. Porque América Latina y Colombia no nacieron como un país rico. Nacimos en la pobreza y esto sigue pasando aún hoy en día, porque nuestras riquezas están destinadas a alimentar la prosperidad de otros países. Pero finalmente nosotros seguimos felices, porque nos indigna más que no nos valgan un gol en un partido, a que nos quiten nuestras riquezas y el fruto de nuestro trabajo. Y entre todo esto que ha estado pasando, no se ha detenido a contemplar cuál es nuestro deber como ciudadanos. No se ha comprendido que el derecho al voto se debe ejercer, pero de una manera responsable, con un pensamiento crítico, porque Colombia es un país que se maneja por las emociones. Y el político que, por ejemplo, no sé, más tamales de, es aquel al que la gente va a seguir, y no debería ser así. No se mide por el poder, sino por el conocimiento. Y finalmente, ¿dónde se obtiene ese pensamiento crítico? Porque hablar por hablar es muy fácil, pero hablar con conocimiento es el verdadero reto. Se obtiene en la escuela los argumentos para fundamentar lo que tú piensas. Pero el papel de la escuela se ha visto subestimado, porque se ve como un espacio que no tiene relación con el entorno real del estudiante, con un entorno cotidiano. Pero esto es realmente falso, porque la escuela debería ser vista como un espacio en el que nos estamos formando como sujetos políticos, en el que obtenemos los suficientes conocimientos para poner una postura con argumentos. Y finalmente,
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso es importante que nosotros los jóvenes conozcamos nuestra historia, los errores que se cometieron en el pasado y que no le han permitido a Colombia llegar a la paz para poder enmendarlos. Y en torno a esto, se tienen dos preguntas que les quiero dejar el día de hoy. La primera es, ¿qué papel tenemos nosotros, los estudiantes de secundaria, en los procesos de paz que se están llevando a cabo ahora, teniendo en cuenta de que muchos de nosotros no somos ciudadanos aún ante la ley? Y la segunda pregunta, e igual de importante, ¿qué papel desempeña realmente la escuela en la formación de sujetos políticos que sean capaces de transformar su realidad? Y en torno a estas dos preguntas, nuestra institución ha empezado un trabajo por proyectos que nos ayudará a responder estas preguntas. Así que a continuación los dejo con mi compañera Wendy Robles, quien les va a explicar y contar un poco sobre el trabajo que se ha realizado con los proyectos. Buenos días. En el marco del posacuerdo con las FARC, el Gimnasio Campestre Los Alisos nos ha querido transmitir un mensaje a todos, que es el verdadero currículo se logra en la acción y se expresa en la contribución que como institución se pueda brindar a la sociedad. Teniendo en cuenta esto, en el año 2017 las directivas de la institución decidieron implementar una nueva estrategia que es la enseñanza o aprendizaje basado en el trabajo por proyectos, que busca que los estudiantes desarrollen habilidades críticas, investigativas, de trabajo en equipo, trabajo individual, que tengan un pensamiento crítico, pero que además se dé realmente una educación con sentido. Teniendo en cuenta esta propuesta pedagógica, el grado 11 ha desarrollado dos proyectos en torno al conflicto armado y los acuerdos de paz. El primero fue realizado el año pasado, recibió el nombre Líneas de Paz. Este estaba enfocado en identificar cuáles son los derechos y deberes que como colombianos debemos asumir en el marco del posacuerdo. Pero no es fácil responder esta pregunta. Se tuvo que hacer un recorrido histórico que inicia desde el conflicto bipartidista, que pasa por la creación de grupos al margen de la ley como las guerrillas y los paramilitares, pasando también por el papel que desempeñó el narcotráfico, pero además se hizo el análisis del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno colombiano. Todo este proyecto se hizo y se generó una colección de 6 obras literarias orientadas a niños de primer ciclo de escolaridad, contando eventos relevantes del conflicto armado, como es el conflicto bipartidista, el genocidio de la Unión Patriótica o la masacre del Salado. Bueno, todo esto se hizo con el fin de brindar a nuestras generaciones venideras una base moral para lograr una Colombia en paz. Ya teniendo en cuenta el trabajo adelantado en el año 2017, este año surge el proyecto Ciberdad, el cual está enfocado en analizar cuáles serían los espacios de la implementación de los acuerdos de paz a la luz de los resultados electorales del presente año. Como saben, es un año importante en los procesos para Colombia. La meta de este proyecto es crear un canal de YouTube de participación política juvenil donde se genere un espacio de reflexión en torno a los acuerdos de paz y su implementación. Pero nuestra intención es que las redes sociales sean una herramienta para todos, ya que son muy comunes, todos las usamos, pero que sea una herramienta que genere un espacio de pensamiento crítico en torno a los procesos y los sucesos que están pasando en nuestro país. Además, queremos renovar los pensamientos políticos en Colombia, que se cierre un capítulo de conflicto, pero que se inicie una paz soportada en la búsqueda de la justicia y la igualdad.
Muchas gracias y a continuación les voy a compartir el prólogo de uno de los libros del proyecto Líneas de Paz, que recibe el nombre... Este libro es producto del proyecto Líneas de Paz, Escribiendo la Nueva Colombia, llevado a cabo por los estudiantes de grado 11 del Gimnasio Campestre Los Alisos. En dicho proyecto fue estudiada la historia del conflicto armado colombiano, desde sus inicios hasta nuestros días, destacando los acontecimientos más importantes. Teniendo en cuenta esto, decidí enfocar este libro en la historia de la Unión Patriótica, un partido izquierdista, víctima de un genocidio político desde sus inicios en 1985 hasta su disolución en 2002. Los miembros del partido y sus familiares fueron víctimas de operaciones de exterminio, atentados y masacres. La cifra exacta es desconocida, pero se calcula que aproximadamente 4.000 personas perdieron la vida y estos crímenes permanecen impunes hasta el día de hoy. La Unión Patriótica es un gran ejemplo de la falta de respeto y tolerancia en nuestro país, pero también representa la valentía y la determinación de aquellos que dieron la vida luchando en contra de la desigualdad social y política. Este acontecimiento es de gran importancia en la historia del conflicto armado, y aunque cada vez estemos más cerca de conseguir la paz, no podemos olvidar a aquellos que murieron luchando por ella, en memoria de todas las víctimas del mayor genocidio que ha tenido lugar en la historia de Colombia. Y todo esto para concluir en que realmente la frase de que los jóvenes somos el futuro es mentira. Los jóvenes somos el ahora. Y desde ya nosotros podemos empezar a cambiar el país. Y es por eso que es necesario que reflexionemos en torno a todo lo que se está viviendo. Que no nos sea indiferente toda la sangre que se ha derramado a lo largo y desde los inicios de la historia de Colombia. Así que esa es la invitación que les estamos dando a todos ustedes. A que comprendamos la escuela como un medio para hacer un país mejor. Y la parte humana que se ha ido perdiendo, que vuelva a surgir para que todos podamos tener la paz. Gracias. Bueno, finalmente, pues como les comentaba, creamos un canal de YouTube de participación política juvenil, se llama Colombia Mood. Lo pueden también identificar en el... para los que lo quieren. Muchas gracias.